Presentamos en 3 puntos. Flavio Gutiérrez. Ustedes y nuestros invitados analizarán el acontecer nacional e internacional, hechos e ideas que ocupan la atención de la sociedad. Un aporte al debate en busca de soluciones a los asuntos nacionales e internacionales actualizados. En 3 puntos. Muy buenas noches, amigas y amigos de su programa en 3 puntos. Hoy es martes 20 del mes de junio, avanzando rápidamente lo que ha sido el mes de junio, entrando en vamos a entrar en verano ahora, verano caliente, bastante caliente, cambios de temperaturas bastante altas, temperatura que tiene a la gente desesperada, consumo energético altísimo y sobre todo situaciones que se están dando con la energía eléctrica también, que crea más problemas por la situación de que no se pueden en muchos sectores prender ni siquiera los abanicos. Muy delicada la situación en cuanto a las altas temperaturas. Pero para refrescar y ponernos al día, vamos a tener esta noche a un amigo del programa, una parte del programa en temas jurídicos y a nuestro asesor en estos temas que a veces son controversiales, de muchas opiniones y de muchas contradicciones. Y hay que ser bastante objetivo para poder a veces discernir en lo que un caso y otro, para poder medir las cosas con objetividad. Para eso tenemos esta noche aquí al licenciado José Liceo Almanzar, Lelo para nosotros, sus amigos y también para ustedes. Pero para eso nos vas a acompañar Javier López y Guillermo Torres. Buenas noches. Buenas noches, Flavio. Buenas noches, Guillermo. Buenas noches, José Liceo. Buenas noches, amigos televidentes. Hoy tenemos un conversatorio con un amigo con una pata de 3 puntos, que sería 4 puntos. Así que bienvenido a su programa en 3 puntos. Muy bien, gracias, Flavio. Gracias a ustedes, amigos televidentes, Javier, que nosotros vamos a compartir, como siempre, esta próxima hora con informaciones del momento, con un miembro de la familia, José Liceo Almanzar. Bienvenido nuevamente, hermano, a su casa. Bueno, buenas noches, Javier, Flavio, Guillermo. Lo dije en orden por edad, ¿eh? Sí. Muy bien. El abuelito Javier. Así debe ser. Y a todos nuestros televidentes. Así es. No hay duda. Así es. José Liceo, mira, ha habido muchos comentarios porque del jueves, cuando ocurrieron los hechos, a hoy martes, bueno, tú dirías, ya todo se ha dicho, pero parece que no es así, porque dentro de lo que han sido los videos que se pusieron a correr, primero, donde se dice que la policía de manera intencionada dio unos videos a conocer y luego esos videos que corrieron dijeron que faltaba más. La policía también puso a correr lo que faltaban en cuanto a lo que sería la fiscal de la Romana, de ese incidente que se dio bochornoso de una manera y otra, tanto de la fiscal como también de un accionar que tuvo la policía en su momento. Pero me gustaría que nos dieras a conocer con ese tipo de evaluaciones que hacen ustedes los juristas en esos términos y sobre todo que son usuarios en la ley de fiscales y conocen el manejo de esto. Y me gustaría que nos dieran ya para el programa en 3 puntos también poder opinar de este tema, porque no lo hemos hecho esperando a José Liceo Almanzar. Bueno, Bochornoso el incidente realmente. Autoridades que deben trabajar juntas o en equipo, ¿no? Porque tienen el mismo fin, pues, que se vean confrontadas. Pero realmente ahí los videos hablaron claramente. Esta señora anda en un vehículo de perfil sospechoso, un vehículo marca, modelo y color que se usa mucho para cometer infracciones, delitos, atracos, robos de diversa índole. Y, gracias. Anda sin placa, los vidrios oscuros, la paran en un control, un retén. No se ve, la parte inicial de la conversación no se ve, pero se entiende que los policías le están pidiendo los documentos. Ella alega una serie de cosas, se va al destacamento, para el vehículo de una forma
incorrecta, y lo demás todo el mundo lo vio. Ahora, yo creo que eso es un problema menor. Ahora, ¿qué es lo que ha salido después de eso? Porque hemos como rayado una superficie y hemos descubierto aquí una serie de cosas. Lo primero es la conducta de los miembros del Ministerio Público. Para nadie es un secreto que aquí los bienes incautados son una piñata. Y por eso hay gente sometida hoy en día, miembros del Ministerio Público anterior, por uso irregular de En los este bienes. momento. Sí, hay gente que está siendo procesada en la justicia, en el caso Medusa, por muchos de ellos por uso irregular de los bienes incautados. Pues esos bienes siguen siendo una piñata, los fiscales lo siguen usando, aquí hay gente que está mudada en propiedades incautadas, gente, y eso pasa bajo la mirada indiferente de todo el mundo. Luego de eso, bueno, vimos eso. Vimos entonces la reacción del público, ¿no? Se pide, el Ministerio Público de la Altagracia publica un comunicado con una versión de los hechos cargada de juicio de valor, al mismo tiempo que pide una orden de arresto para los policías actuantes. O sea, mientras yo publico un comunicado, estoy pidiendo una orden de arresto. Un juez da una orden de arresto sin la más mínima, sin el más mínimo miramiento, porque se la pidió el Ministerio Público. Así van las cosas. Luego, entonces, al día siguiente, una foto de la agraviada, la supuesta víctima, con el director de Relaciones Públicas de la policía en su despacho. Al mismo tiempo que se está publicando una orden de arresto contra los policías, que luego se dice que no se va a ejecutar porque se decidió no ejecutarla. La Procuradora General de la República, la doctora Miriam Germán, pidió una investigación, pero no obstante se pidió una orden de arresto. O sea, son una serie de mensajes contradictorios. Sí. ¿Cómo es que aquí se pide una orden de arresto y después alguien decide no ejecutarla? O sea, el mismo que la pide, el juez se la concede y entonces él decide unilateralmente no ejecutar una orden de un juez. O sea, porque hay un arreglo. O sea, o una decisión. Un bajadero. O sea, eso las cosas, la institucionalidad aquí ha quedado por el piso, porque ahora ha salido también que esa señora es hija de otro miembro del Ministerio Público que está nada más y nada menos que en el mismo departamento judicial. O sea, ni siquiera están en departamentos judiciales diferentes, sino que el padre es procurador fiscal en la Romana y ella es fiscalizadora en la Altagracia o en la misma Romana, ¿no? La misma Romana. O sea, Sí. las cosas, yo creo que la institucionalidad aquí tenemos que revisar bastante cómo es el manejo institucional. Pero para este caso que tú estás explicando, José Eliseo, hay dos hechos que no se han desvelizado. Uno es comprobar que la fiscal estaba haciendo un allanamiento, eso no se ha demostrado. Ni a dónde, ni cuándo, ni por dónde. Uno. Y dos, ¿a quién pertenecía o quién pertenece el vehículo incautado? ¿Quién es el dueño? ¿Qué procedencia tiene y por qué fue incautado? Son dos temas que está esperando la opinión pública que se den a conocer. Lo del allanamiento se ha dicho como una excusa. Mire, ella anda en un carro sin placa que no tiene que demostrar de quién es porque ella estaba en un allanamiento. Dos allanamientos anoche. O dos allanamientos, 3 o 5, pero ¿en qué parte de la normativa procesal claro. dice que ella puede andar en un vehículo sin placa porque está en un allanamiento? Para eso son los vehículos del Ministerio Público. El Ministerio Público tiene sus vehículos rotulados, identificados. Hay la ley 6317 de tránsito y movilidad establece toda una reglamentación para los vehículos oficiales, cómo tienen que estar, cómo tienen que circular. Ninguna parte dice que se pueda circular sin la placa. Es un tema de seguridad. José Eliseo, precisamente ahí vamos. Si bien es cierto, como acabas de decir, que la ley 6317 especifica que ningún vehículo puede andar sin placa, pero ¿cómo podríamos establecer esa diferencia entre la acción de los policías y la acción de la fiscal? Se dice que la acción de los policías es penal, que está prescrita en los artículos 60, 362 y siguientes, y
la acción de la fiscalizadora es una acción prevista en la ley, como bien lo acaba de decir, 6317, que es una infracción de tránsito y que no conlleva prisión. Es que ella no fue apresada nunca. A ella se le requirieron los documentos y ella lo que hace es, en lugar de entregar los documentos, se va al destacamento. Y luego de que ella estaciona el vehículo obstruyendo la puerta, que sí es una infracción penal porque es un tema, es un tema de seguridad. Usted está obstruyendo la puerta de un recinto, de una fortaleza donde hay una cárcel. O sea, si ahí había cualquier situación que había que entrar con uno preso, el carro estaba atravesado. Eso es así. Y se negó a entregar la llave. Y se negó a entregar la llave y se negó a obedecer a todo lo que le pidieron que moviera el vehículo, incluyendo. Hay una conversación en el teléfono que ella está llamando, no sé a quién, creo que a su superiora. A la fiscal Mercedes. Exactamente, a la procuradora fiscal de la Altagracia. Ella la está llamando y en un momento el oficial del día, la persona que está en el teléfono le pregunta ¿quién es el oficial del día? Y él se identifica y ella, la fiscal, dice que no va a hablar con él. Y dice después que en el vehículo había un dinero. Todo eso se oye en el video. Y por eso es que los policías van filmando todo hasta el vehículo, porque ella alegó que ahí había un dinero. O sea, ¿qué dinero? Ahora, la pregunta que yo hago, José Liceo, es la siguiente. Esas muchachas pasaron en este caso en esta semana dos desgracias. El tema de Pedernales, que fue dispara primero y después pregunta y después investiga en un vehículo sospechoso, y en el caso de la Altagracia preguntan primero para después disparar. O sea, yo creo que hubo una altanería de la fiscal, una prepotencia de la fiscal andando con un tema no legal, porque andaba con un vehículo sin placa y con los vidrios tintados. Habían dos procesos investigativos, uno por la Procuraduría General de la República y otro por la Policía Nacional. Ya hoy se habla de un bajadero que se está buscando. La policía tiene un departamento de asuntos internos. Claro, pero que fue el que debió haber investigado a los policías. Hay un detalle que me preocupa. Sí. El mensaje que se está mandando en dos órganos que deben de trabajar unidos contra la delincuencia, que se esté mandando con respecto a la policía. Son señales muy negativas, porque por ejemplo ayer, yo no sé si todo esto es casualidad o está conectado a los hechos, pero ayer el presidente Abinader estuvo en la policía. Sí, iba a ir toda la semana. Exactamente, entonces aquí hay un gabinete, aquí hay una comisión de reforma, aquí hay varias instancias que ha creado esta misma administración con el objeto de apoyar el trabajo de la policía, de recomendar los cambios, etcétera. Entonces, ¿cómo es que ahora el presidente tiene que ir personalmente a decir que van a producir estadísticas toda la semana? O sea, entonces las estadísticas que producían antes no eran confiables. O sea, él tiene que ir a poner su sello y a dar el pecho para vamos a decir, poner a un lado toda la estructura que él mismo ha creado. O sea, es una cuestión extraña y hay instituciones, ahí está el Ministerio de Interior y Policía, ahí está el Ministerio Público. O sea, es una cuestión como que le estamos dando la vuelta a la institución. Vamos a ir arriba, con tu permiso, doctor José Liceo Almanzar, para regresar con este tema, porque hay dos o tres cosas más que tenemos que seguir escudriñando, porque es un tema que realmente despertó muchas cosas. El microtráfico, que también se da. Hay muchas quejas con el Ministerio Público de Higüey. Hay quejas desde hace muchos años, de mucho tiempo. Ahí Higüey es un foco de contaminación muy fuerte. Y siempre se ha hablado de esa zona, del Ministerio Público de Higüey. Entonces, todo eso para salir a relucir, y con la investigación de la Procuradora, que sé que va a tener una responsabilidad sobre eso, porque cuando se dé el informe, debe ser un informe preciso, bien preciso, porque se está esperando una información que ahí deben haber arreglos. Vamos a la pausa y regresamos.
Bien, llegó la hora. Llegó la hora de brindar. Y vamos a brindar con un sabroso jugo de pera de rica, donde levantamos las copas en señal de que hay que hacer una pausa en el sentido de que hay mucha violencia, muchas situaciones, todas las semanas tenemos crímenes horrendos, situaciones complicadas con la justicia e irrespeto sobre todo. Y uno dice, bueno, pues estamos buscando tener armonía, viene un proceso electoral. El que no quiera hacer uso de la violencia, que lo cambie por un voto. Y con un voto se resuelve todo. Así como también nosotros cambiamos nuestros sabores por rica, que tiene la calidad en cada uno de sus momentos, como también esos ricos postres que nosotros siempre estamos acostumbrados después del almuerzo. Así es. José Liceo, después de este rico brindis que hemos hecho aquí con los productos de Rica, este caso sigue siendo un caso de estudio, de discusión, porque no solamente verlo para caerles encima a una persona o a otro. Siempre hemos cuestionado a la policía cuando comete hechos fuera de la ley, lo hemos dicho aquí, pero nosotros no podemos atacar solamente a la policía cuando vemos situaciones como esta, donde fue una violencia impetuosa, totalmente irrespetuosa, donde se cometió esta puerta joven. Pues las condiciones que estuviera, nerviosa, lo que fuere, se sintió con mucho poder por el papá que ahora surge en el caso, como ella misma. Entonces, estos hechos le quitan autoridad a la policía. Y la policía al final, cuando hay una situación de auxilio, ¿a quién llama? ¿A quién se llama para sofocar las cosas cuando está fuera de control? Es a la policía. Entonces, hay que tener mucho cuidado. ¿Que hay que educarlos? Sí. Sabemos que sí, que se necesita que los policías puedan tener una educación que cumpla con sus protocolos, porque a veces no lo usan. Le falta hacerle cada paso antes de intervenir a una persona, a un ciudadano. Pero son hechos que están pasando. Entonces, me gustaría que continuara con el tema. Bueno, el problema, uno de los problemas aquí es que, como dije antes, esto ha destapado una especie de caja de Pandora por todas las contradicciones, las falencias que hemos visto en el caso. Pero, ¿cómo puede ser que un ministerio público o en el ministerio público estén un padre y una hija trabajando en el mismo departamento judicial? O sea, eso es una cuestión que evidencia una falta de controles enorme dentro de la institución. O sea, porque si nosotros como sociedad no entendemos los problemas a fondo, ni lo analizamos, ni tomamos los correctivos del lugar, este tipo de cosas van a seguir pasando. ¿La norma lo prohíbe, José Liceo? Bueno, si la norma no lo prohíbe es peor. Si la norma lo permite es mucho peor, porque entonces lo que nos sirve es la norma. Es más fácil tomar correctivo por una incorrecta aplicación de la norma que la norma sea incorrecta. ¿Entiendes? O sea, ¿cuál de los dos escenarios es peor? Yo estoy prácticamente casi seguro que la norma no permite eso. Porque eso no se permite en ninguna institución, pública ni privada, que que personas consanguíneos directos trabajen en la misma jurisdicción, o sea, en el mismo departamento judicial y dentro del mismo estamento de la justicia. Que es hay sus debilidades. En el caso de la 4108 no lo prohíbe, entre otras leyes, que la de función pública. Hay yo no sé si en el estatuto del Ministerio Público está estatuido eso. Pero precisamente, o sea, si no lo prohíbe, es lo que te decía. Si la norma no lo prohíbe, hay una debilidad. Es una debilidad gravísima. Pero hay otro detalle, José Liceo, y es el siguiente. El Departamento Judicial, en términos de la Fiscalía de la Altagracia, ha sonado en muchos escándalos. Acordémonos de la señora que iba a hacerse una operación a Europa, donde le guardaron, le cargaron y le pusieron una maleta. Y el Ministerio Público de la provincia de la Altagracia fue el que hizo el expediente y hizo el sometimiento a una persona que estaba alegando inocencia. Bueno, habrá muchos escándalos ahí, porque recuerde que el principal aeropuerto de este país es el de Punta Cana y entra en esa jurisdicción. Pero también hay problemas de delincuencia común, hay una costa por donde se van muchos viajes ilegales. O sea que es un ministerio público, el de la provincia de la Altagracia, que es bastante complejo en su manejo y que tiene que lidiar con muchas situaciones delicadas. Y que
como en la mayoría de los casos, la gente cree aquí que el Ministerio Público es para perseguir corrupción nada más. Nosotros nos hemos olvidado que la política criminal del Estado se articula a través del Ministerio Público, Claro. y que es la primera función que tiene el Ministerio Público asignada por la Constitución de la República Pero Dominicana. también se olvida mucha gente que la Policía Nacional es auxiliar del Ministerio Público y Sí. no el Ministerio Público auxiliar de la Policía Nacional. Es así, pero yo creo que, como decía Flavio, aquí está sucediendo, o sea, estamos viendo una falencia en la interacción del policía con el ciudadano. El ciudadano no respeta a la policía. O el uniforme no lo respeta. No respeta. Nosotros somos muy poco dados a respetar a la autoridad que no se ejercita con mano dura. Pero hay un tema la interacción con el ciudadano está fallando. Y nosotros tenemos la policía que hemos pagado, también. También. El policía proviene de los mismos estratos sociales que provienen los delincuentes. Así es. O sea, aquí creo que al actual jefe de la policía se le criticó mucho cuando habló del tema de los policías hijos de madre soltera. Fue una declaración bien intencionada, pero mal difundida. Mal divulgada. ¿Qué fue lo que él Yo estoy de acuerdo. quiso decir? Que había que analizar la composición de los hogares de donde provienen los policías y el entorno en el que esos policías han crecido. Porque probablemente ahí encontremos la causa de muchos de los problemas de interacción con el ciudadano que hay. O sea, es muy difícil, por ejemplo, en el caso donde haya un tema de relaciones con menores, ese policía es hijo de una menor, su mamá era menor cuando lo Así tuvo. es. Y probablemente él tiene una hermana menor que está involucrada con un hombre mayor. Así es. O él mismo está involucrado con una menor. Porque eso es normal culturalmente Así hablando. es. Y por Eso es hay que cotidiano ver. ahí. Mira, José Liceo. Y eso no puse es ese real. ejemplo, no es que yo lo justifique. Sí, ni Sí, pero nada, eso es real. pero es real. Déjame yo continuar ahí porque no quiero salir del tema que esté relacionado a lo que a nosotros dimos como premisa antes de hacer el desarrollo del programa. ¿Y cuál es? Pedernales se opacó con este tema de la fiscal. Están vivos los policías, está viva la fiscal. Ahí no hay dolor de muerte. Sin embargo, en Pedernales, como si se tratara de una ley marcial, una patrulla mixta manda a detener un vehículo y porque no se detiene, inmediatamente le dispara a matar. Porque cuando un guardia de eso, preparado, entrenado, dispara, es muy certero. Porque Lo contrario, el disparo es fruto de la falta de entrenamiento bueno, para lidiar con pero situaciones. quizás puede ser un tirador, sí. puede ser un tirador. Entonces, ¿qué quiere decir? Se opacó allí, pero allá hay una muerte, allá hay un dolor, allá hay una familia sufriendo, hay una familia que no va a ver más a esa niña de 18 años que falleció, más otra adolescente de 28 que está herida en un hospital. Sin embargo, ese hecho no se ha destacado tanto como lo que ocurrió con los vivos. Vamos a decir con los vivos. Sí. Entonces, ¿cómo se puede evaluar eso? Porque aquello también merece castigo, aquello merece una reprimenda, aquello merece que el que esté en ese caso, sometimientos fuertes y tomar acciones fuertes también en ese caso. Lo primero que merece es una investigación. O sea, hay que ver qué pasó ahí que originó y que desencadenó esa desgracia. Nosotros somos muy dados con el sesgo de la indignación que produce o la pena que produce una muerte de una persona, de una mujer joven como la que falleció ahí. 18 años. Exacto. O sea, somos muy dados a tomar decisiones de forma precipitada. Ahí lo que hay que hacer es investigar qué pasó, cuáles fueron las circunstancias que se dio y sancionar si hay lugar. En lo que no podemos caer o no debemos caer como sociedad. Primero, un militar no es para hacer labores policiales de seguridad. El militar tiene otro tipo de entrenamiento porque tiene que manejar otro tipo de amenazas que no necesariamente responden a la delincuencia común. El militar está para otra cosa. Para eso están los policías, para hacer lo que se estaba haciendo ahí en ese retén. Eso por un lado. Por otro lado, y volviendo al caso de los policías de Higüey, ahí lo que procedía era una investigación por parte de los cuerpos internos de la policía. No
una orden de arresto como si fuesen delincuentes comunes, y la policía tiene mecanismos para que sus efectivos no se extrañen de un proceso o no escapen. Si aquí hay alguien que sabe dónde está toda su gente, son los cuerpos uniformados, policías y militares. Yo ahí difiero un poco, José Liceo, de la parte de la investigación de la propia policía de sus asuntos internos, porque ahí entonces estarían juzgándose o investigándose ellos mismos, y ahí entonces habría que ver. Pero también, y mira qué bueno que traes eso a colación, porque a esos policías de Higüey, quien lo va a investigar es el mismo Ministerio Público Que lo está de la sometiendo. demarcación, que publicó un comunicado cargado de juicios de valor y criticando los hechos que sucedieron. ¿Dónde está el principio de objetividad? ¿Quién le garantiza los derechos a esos policías? Ahí quien se lo garantiza es el juez que va a decidir en función de la acusación El mismo que se le haga, la va a valorar. El mismo que ordenó el arresto de los 8 miembros de la policía. Bueno, A solicitud del mismo Ministerio Público que se pronunció hay antes. una situación ahí, José Liceo, y tú me aclararías. La acción de los policías de apresarla en el momento que ella estaba en el destacamento, con las acciones que vimos en el video, o sea, eso conlleva una prisión cuando ella estaba conversando con el oficial del día en ese momento. Pero eso lo va a y la contestar. tomaron y la apresaron y vimos los maltratos ahí. Entonces, ¿ese apresamiento era legal? Eso lo va a contestar José Liceo Almanza, abogado de los tribunales de la República y con mucho conocimiento en todos estos temas, después que nosotros regresemos de publicidad. Vamos arriba. Bien, amigas y amigos, ya de regreso aquí en la mesa de la entrevista, del conversatorio que tenemos aquí con el doctor José Liceo Almanza. Guillermo, tú tienes una pregunta para la fórmula de otra. Sí, nosotros habíamos dicho, José Liceo, sobre este caso, que los videos, por ejemplo, están ahí desde el primer momento en que la policía la intercepta a la ciudadana. Cuando la intercepta en el semáforo, vemos que hay un policía que se desmonta y conversa con ella. Aparentemente y supuestamente, según lo que se dice, ella se identifica como fiscal o como ciudadana, no tiene que identificarse como nada. Lo que se alega es que al policía ver y ya determinar que es una mujer que hay ahí, cuando ella le baja los cristales, que hasta fotos le toman también cuando ella va, porque ella sigue con los cristales bajitos, en el momento que se traslada hacia el destacamento, lo que se alega es que eso es una simple violación de tránsito y que la acción de los policías es una acción penal que pesa más y que hubo un apresamiento en el momento que la esposan de manera irregular, que no cumplía con los protocolos establecidos en la propia ley. Y tal es el caso también que vimos, porque muchas veces tú bien lo dijiste ahorita, José Liceo, en el sentido de que y eso se lo agrego yo, la malformación de la Policía Nacional conlleva a que el ciudadano irrespete a la Policía Nacional, porque el irrespeto viene de la propia Policía Nacional, que no utiliza los protocolos, no utiliza los procedimientos correctos para detener a un ciudadano y de igual manera para defenderlo en el momento que hay que defenderlo. ¿Cómo podríamos evaluar ese tipo de situaciones? Es que no estamos hablando de un ciudadano puro y simple que no tiene conocimiento de las leyes. Estamos hablando de un miembro del Ministerio Público que sabe cómo funciona la cadena de mando, sabe cómo funciona el sistema de justicia y que conoce muy bien cuáles son los derechos y las garantías. Entonces no estamos hablando de un ciudadano común. Si ese ve la autoridad que se comporta así, o sea, como se comportó esa señora, de esa manera, con ese irrespeto a la Policía Nacional, entonces el ciudadano de a pie que no sabe nada, por eso que ustedes ven esas escenas cuando le van a quitar un motor a alguien, que tienen que caerse a la trompada entre 3 y 4 para quitárselo, pero que esa señora se comportó de la misma manera que lo hace un ciudadano común y corriente. ¿Qué sucede? Bueno, si ella se identificó, yo dudo mucho
que identificándosele como miembro del Ministerio Público a una patrulla de la policía, se le dé ese manejo que se le dio ahí. Perdóname, Lelo. En el video que ellos grabaron, los policías, se escucha cuando la van siguiendo que el propio policía que va grabando dice que ella se identificó como fiscal. Sí, ella dijo que era fiscal. Correcto. Dijo. Dijo, pero no Nunca presentó carnet. Igual que nunca presentó la documentación del vehículo. ¿Entiendes? Y ya después fue que se dijo, que tampoco sale en los videos, se dijo que ella venía de hacer 2 allanamientos. Se dijo después. En ninguno de los videos se ve ella mostrando ningún documento, ni a la patrulla, ni en el destacamento. O sea, una cosa es que ella diga, y por una, es que todos hemos lidiado con policía en algún momento, inmediatamente se identifica a alguien como autor. Lo primero que le pregunta un policía a alguien cuando lo para es si es militar. ¿Tú eres militar? ¿Usted es militar? Eso es lo primero que le preguntan a cualquier persona. Entonces, inmediatamente pasa después del saludo, esa pregunta, entonces comienza la interacción. O sea que yo dudo mucho que ella se haya identificado como miembro del Ministerio Público y aún así el desenlace que se haya producido haya sido ese. El problema fue que ella probablemente no se identificó, no quiso, no pudo identificarse, tampoco pudo mostrar la documentación del vehículo y fue a buscar refugio al destacamento y hacer la llamada del lugar y demás. Y de ahí en adelante todos sabemos lo que pasó. Perdóname, Flavio, esas acciones que precisamente en la propia provincia de la Altagracia, en Higüey, vimos en el día antes de ayer un abogado también, funcionario, que lo intercepta a un miembro de la Policía Nacional, le quiere requisar el vehículo y le dice, mira, yo conozco de derecho, tú no tienes la autoridad legal para tú requisarme el vehículo a menos que no sea un caso excepcional. Y él quería requisárselo y cuando él vio que le habló con conocimiento de derecho, entonces ya cambió la escena a que le presentara los documentos. Bueno, pero no presentó los documentos tampoco. Posteriormente lo presentó. No, él presentó el carnet. Él dijo que el carro tenía placa de exhibición, que tenía una placa electrónica. Entonces el policía le dice, ok, pues déme los documentos de la placa electrónica. Nunca se los entregó. Le entregó el marbete del seguro, le entregó el carnet de donde él, de la institución donde trabajaba, que el no sé cuál es, el carnet de funcionario. Él le entregó todo lo que el policía no le pidió, excepto la documentación del vehículo. Y al final, que dicen, bueno, usted no quiere que lo requisen aquí, no hay problema. Vamos al cuartel. Vamos al cuartel y lo requisamos allá. Que es una actuación correcta, porque ahí hay miembros del Ministerio Público y ahí entonces se levanta un acta de registro de vehículos y ya se cumple el protocolo del lugar. Pero, o sea, ¿no era más fácil entregarle los documentos del vehículo ahí y dejar ese tema zanjado? El problema es que hay un irrespeto a la autoridad. El problema es que él cambia de versión. Ya cuando él ve que le alega el derecho, cambia de versión. Pero el policía puede pedir la documentación. La pata al gato. Guillermo, es que pueden pedir, la policía puede pedir. La policía puede pedir documentación. No, Javier. No puedes requisarlo porque hay un protocolo para eso. Hay que levantar un acta de registro. Que eso es otra cosa, que eso se hace aquí. Las actas de registro no coinciden con el momento de la revisión. Así mismo. Aquí te revisan y si encuentran algo, entonces después van y levantan un acta. Pero esas actas a veces te registran hoy, el acta es de 2 días después. Y por eso que se caen en los tribunales. Y a veces también no encuentran nada y te dicen, vamos a poner esto, si tú no resuelves. ¿Entiendes? Se da de todo en esto. Pero lo que manda la norma es que el vehículo que ande circulando tiene que tener su documentación. Tiene que establecerse el origen y la procedencia y si ese es el vehículo realmente. Eso es correcto. José Eliseo, ¿quién se equivocó en la situación de Higüey? Para ti. Yo diría que es una cadena de eventos fatídicos. Un error que desencadenó. Lo primero, vamos a empezar yo tengo un compañero de colegio que decía, vamos a empezar por el empiezo. Lo primero es que un ministerio público, no importa cómo se llame, no puede andar en un vehículo sin placa. Eso es lo primero. ¿Entiendes tú que ese vehículo era del cuerpo del delito? Bueno, puede que sí, puede que no sabemos. Es que no se sabe de quién era. No se sabe nada. Se sabe que era un vehículo sin placa. Entonces, todo comienza por ahí, por ese problema. Si ese vehículo hubiese tenido su placa y su documentación, nada de eso sucede.
Así es. Vamos a irnos ya a nuestra última pausa comercial para cumplir con nuestros compromisos y luego retornamos ya a la última parte del programa. Vamos arriba y regresamos. Bien, hemos hablado de un tema que agota prácticamente el programa porque son temas controversiales, temas a veces no son tan objetivos porque hay muchas cosas ocultas que no se declaran. Entonces uno tiene que irse a la imaginación. Pero sí me gustaría, en términos políticos, José Liceo, se está hablando de reservas en las candidaturas, se están hablando de alianzas entre los partidos. ¿Cómo tuvo el proceso electoral en esta campaña que ya prácticamente se abrió? O no oficialmente, pero ya todo el mundo ha violado lo que son las normativas de la ley 3318. Bueno, no, 2023 ya. 2023, correcto. Sí. Bueno, las alianzas son parte del proceso, de los procesos electorales dominicanos desde hace muchos años. Desde los años 90, aquí hay alianzas importantes, el Acuerdo de Santo Domingo, el Bloque Progresista después, en otra versión, etc. El Acuerdo de Santiago. No, pues ese fue antes. Ese fue en el 74. Pero y después eso se descontinuó un poco, pero tomó fuerza a partir de los años 90. Entonces, y ha sido parte de los procesos electorales recientes. ¿Cuál es la situación? Bueno, hay una cantidad de partidos minoritarios reconocidos que la realidad es que no tienen la capacidad ni la logística para tener representación en todos los colegios electorales. Estamos hablando de 17,000 colegios electorales. Si tú requieres dos personas por colegio electoral, tú necesitas por lo menos 34,000 personas en los colegios, más el personal que está tras batidores. Hay partidos que no sacan, ni 10,000. Hay partidos que no tuvieron ni 10,000 votos. Eso tú lo has dicho. Entonces, eso es parte del proceso. Ahora vamos a entrar en lo que es la pre-campaña, en los partidos políticos, por las posiciones internas. Ningún partido va a ser primaria. Una cuestión que refleja una práctica sistémica y una incapacidad material, económica y política de los partidos para gestionar esos procesos, que son los que han producido las grandes fracturas en los partidos políticos. Solamente veo que lo van a hacer en algunos renglones, José Liceo. Sí, pero no ninguno abierta ni de forma José Liceo, se acaba de aprobar el partido de Ramfi. Eso no viola las leyes evacuadas en la década de los 60 antitrujillistas. No, y de hecho esas leyes habría que hacer un test de conformidad con la Constitución Dominicana, porque esas leyes son preconstitucionales. Y habría que ver si eso resiste un análisis. Ahora, son leyes del Consejo de Estado y del Triunvirato. Es la paradoja de Popper, el filósofo decimonónico de la escuela de los falsacionistas. Popper decía que para que haya tolerancia hay que intolerar a los intolerantes. Entonces, y la tolerancia conlleva intolerancia. Entonces, eso fue fruto de no tolerar el trujillismo y habría que ver que eso pesara en la sociedad. Buscar equilibrio, pero también hay algo. Él tiene la ciudadanía norteamericana y de acuerdo a las leyes él tenía que renunciar. Sí, el artículo 20 de la Constitución Dominicana, el numeral 3, establece que él tiene que renunciar a la ciudadanía 10 años antes de ser candidato y tiene la conjunción y no solo renunciar, tiene también que residir en la República Dominicana durante los 10 años anteriores. Esto fue judicializado en el año 2019, fue al Tribunal Superior Electoral, donde él alegó, fue a tratar de inscribir su candidatura y fue rechazado por los mismos temas. Es una regla de la Constitución que no está sujeta a interpretación. ¿Por qué insiste? Bueno, porque tener un partido te da la posibilidad de ir aliado en un bloque, de tener candidatos a posiciones electivas, tanto locales como nacionales, y te da, tú puedes ser un actor político
Quizás tú no puedes ser candidato, quizás no puedes ser candidato, pero sí puedes tener una plataforma política. Pero ya empezó a ser intolerante, porque fue intolerante con María Cela Álvarez. Y con Le Pablo mandó un Martínez. fiscal al programa o al canal Algo así. para presionarla por un comentario que ella hizo y de manera pública. Pero es que vamos a ver una cosa. Rafi Domínguez Trujillo, yo creo que ni siquiera había nacido cuando se cometieron las tropelías que se le atribuyen Así es. a su abuelo. O sea que yo creo que castigarlo a él por ser nieto de una persona o sea, eso no está A mí no me mal. importa eso, a mí no me importaría. Y de hecho vi que también la Cámara de Diputados le retiró un reconocimiento a una hermana. Ahí Después yo que había iba. considerado que tenía méritos para representar a los dominicanos en el exterior, entonces le retiran reconocimiento porque es apellido Trujillo. Eso no es. No así está es. bien. Es una cuestión No sería absurda. un Ahora, recibirá populismo. fondos públicos. Sí, claro. Como partido político del sistema reconocido, le corresponde el fondo público. Entonces ahí habría lo que analizar si hay una debilidad también de la ley, una contraposición en lo que establece la Constitución a las reglas que establecen los presidentes para los presidentes de los partidos. Hay que quienes eligen. hay que examinar los estatutos de ese partido, que se debe presumir que pasaron un control de legalidad por parte de la Junta Central Electoral, que ahí no se hace apología al régimen. Él puede ser, ojo, también otra cosa, él puede ser candidato a cualquier posición electiva, excepto presidente y vicepresidente de la República. Es correcto. Puede ser diputado. Diputado, senador, alcalde, lo que sea. Él no está objetado para ninguna de esas posiciones, solamente como presidente de la República. O Para vicepresidente. muchos que a veces están especulando, esa es la realidad, hasta que le salga o él decida retirar su ciudadanía norteamericana y poder luego Y optar por la transcurran 10 años. presidencia. Así es, después de los 10 años. Señores, Viviendo Saliceo, aquí. muchísimas gracias como siempre de estar A con ustedes. nosotros aquí. A veces está de viaje en asuntos de preparatorio y esas cosas, pero siempre cuenta con nosotros, con este programa. Igual que de este nosotros, lado. Igual con nosotros. Gracias. A ustedes, que también contamos con ustedes detrás de las cámaras, que siempre son nuestro público, que nos siguen y también nos ponen sus comentarios de todo lo que ha sido el desarrollo de los programas que nosotros participamos. Buenas noches, pásenla bien. Buenas noches.